En el año 2001 se realiza en La Habana la conferencia académica Girón 40 años después. Agresores y agredidos, mercenarios y milicianos, agentes de la CIA y dirigentes de la Revolución Cubana se reúnen para dialogar sobre las relaciones entre ambos países, las causas que dieron lugar a la invasión y la respuesta dada por el pueblo cubano. En el año 59 bombardearon La Habana de Estados Unidos, por ejemplo. Si alguien voló en un avión y hubo bajas, hubo víctimas. Antes la actividad de la CIA contra Cuba, antes de enero del 60, se diluía en la división del hemisferio occidental. Pero en enero del 60 se crea por vez primera en la CIA una fuerza de tarea para trabajar contra Cuba, que es la WH4, bajo la dirección de Jack Sterlini. Que mucho antes del 17 de marzo de 1960, la política de hostilidad y agresiones del gobierno de Estados Unidos contra Cuba se había iniciado. De las presiones diplomáticas a la escalada de agresiones económicas y de ella a la organización y dirección de fuerzas de oposición contrarrevolucionaria, tanto dentro como fuera del país, a la estimulación, apoyo y equipamiento de grupos armados irregulares en las zonas rurales y montañosas cubanas, a la realización de actos de sabotaje y terroristas en las ciudades, así como la preparación de conspiraciones para atentar contra la vida de Fidel y otros líderes revolucionarios, entre otras medidas, que más tarde integrarían todo un programa gubernamental. 4 de marzo de 1960. Una explosión estremece la vida. Nadie sabe qué ha sucedido, pero los cubanos corren a ayudar a los heridos. Efectivamente, la explosión de la Cubre fue algo que irritó sumamente a todo el mundo. Es como si lo estuviera viendo el minuto exacto en que, estando allí en la dirección del INRA, escuchamos una explosión fuerte, hizo retemblar un poco el propio edificio. Y miré y vi una columna de humo. E inmediatamente bajé, tomé el auto y fui para allá. Cuando usted acusó a los estadounidenses por ser los responsables de la Cubre, ¿se basó esto en evidencias, en supuestos, en emociones o en cálculos? Pregunta si había algún papel. Le digo que no. Si había alguna evidencia, le digo que no. Simplemente había la total convicción de que sí había sido un sabotaje y era obra de la CIA. No pensamos que era el FBI porque era la CIA la responsable. La institución de Estados Unidos se encarga de determinadas responsabilidades. No pretendo decir una sola palabra para herir a nadie. Pensamos que sí que era parte de la conspiración contra nosotros. Meditamos y meditamos cómo había sido todo. Y llegamos a la conclusión incluso de que la segunda explosión había sido intencional. En investigaciones posteriores se sabe que en el barco La Cubre, en el puerto de Amberes, estuvieron 2 norteamericanos, incluso hicieron el viaje hasta La Habana y después que llegaron a La Habana tomaron avión y se fueron de Cuba inmediatamente. Yo puedo entender por qué usted sospechó de la participación de la CIA en la explosión. Si fue un sabotaje, yo quiero que usted tenga mi seguridad de que nosotros no participamos. Nosotros no planificamos, o auspiciamos o apoyamos ese trágico accidente. Muy bien, me parece correcto, es su deber. Pero yo pienso, y no voy a insinuar nada, que usted está diciendo la verdad. Le acepto la explicación, aunque no doy por concluido, ni mucho menos, el problema. Como esto, de todas maneras, de esto se deja constancia histórica, no vaya a parecer que al decir que le creo lo que está diciendo, esté afirmando que haya dejado de pensar
la concepción que entonces tuve y todavía tengo del origen de aquel hecho. Gracias. Sobre la Cubre, yo recuerdo nítidamente lo que pasó ese día y las conclusiones que yo saqué del hecho. Yo estaba en mi despacho en la jefatura de policía cuando la explosión. Sentí estremecerse las ventanas y partí de inmediato, menos de 1 kilómetro de allí, para el lugar de los hechos. Llegué al vapor, la Cubre, cuando estaban sacando los heridos. Entré en el barco. Entonces, un marinero francés me explicó lo de la explosión y me explicó también que si continuaba el fuego aquel podía haber más explosiones. En aquella oportunidad, yo era segundo jefe de la Policía Nacional Revolucionaria. El comandante en jefe fue y entró por la calle que está frente a la termoeléctrica de Tallapiedra y fuimos al encuentro de él. También llegó el ministro, el comandante Raúl Castro, el ministro de la FARC, estaba allí. Todavía no se ha producido la segunda explosión, que fue la tenebrosa, la grande. Entonces, en ese momento, me avisan, la escolta me viene afuera, pero que Fidel se acerca con los carros de él hacia la Cubre. Partí de inmediato, intercepté el paso de Fidel y le dije de la situación que había allí. Fidel me dice, bueno, vamos para allá de todas maneras. Le digo, mire, déjeme a mí ahí, váyase usted, por favor, váyase de aquí a ver si yo resuelvo esa situación. Me dice, no, vamos para allá, me dice él. En ese momento, yo lo recuerdo nítidamente, porque si él no viene, yo estuviera dentro del barco y la segunda explosión me agarra y me hubiera matado. No podía haber, por otra parte, una segunda intención, y era que Fidel Castro o el Che Guevara u otros dirigentes atraídos por la primera explosión fueran al lugar de la explosión y entonces la segunda explosión los liquidase a ellos. No es descabellada pensar en esa idea de una explosión posterior a la primera, preparada, porque saben que él siempre hacía actos de presencia en esas situaciones tan difíciles. Nos sorprende la segunda explosión. Yo voy para allá, para el barco. Ahí me encontré con el Che cuando estaba llegando. Entonces, después, meditando, pienso que no solamente se hizo estallar el barco, sino que se escogió el momento en que más gente estuviera dentro de él. Es decir, que pusieron una bomba del contacto debajo de alguna de las cajas de fusiles Falo, de granadas, para cuando el barco llegara a Cuba, en el momento que estuviera lleno de trabajadores allí, estallara y matara mucha gente. Yo nunca en mi vida había visto, yo de la guerra ya había visto cantidad de muertos producidos en combate, pero como los de ese día ya después de la segunda explosión, estos hombres despedazados allí, fue uno de los sabotajes más siniestros que se pudieron en Cuba. Usando la imaginación, podría decir abusando de la imaginación, se podría llegar a elaborar esa idea, pero es muy difícil, una bomba no se pone, porque para lograr esos objetivos hay otros muchos procedimientos, y más fácil, menos complicados y más seguros. Nadie podía imaginarse a la hora que iban a descargar ese barco y quién iba a estar allí. Yo pienso que el objetivo fundamental de sabotear ese barco era impedir que el país adquiriera armas. Probable objetivo 2, dar un golpe fuerte, bien desmoralizador, y a la vez sembrar un pánico grande en nuestra población. El pueblo, indignado ante el crimen cometido por el sabotaje al vapor La Cubre, acompaña a los familiares de las víctimas hasta el cementerio de Colón. Al día siguiente, en el entierro de las víctimas, yo no podría decirle ahora a cuántas personas dimos sepultura, porque aquello produjo un total de más de 100 muertos. Me imagino que algunos morirían después, algunos habrán desaparecido con la explosión, otros serían fragmentos de cuerpos humanos. Y se reunió una enorme multitud y marchó por la calle 23 hacia el cementerio. Casualmente el día en que
al despedir el duelo o al pronunciar un discurso, yo dije, patria o muerte, venceremos. El sabotaje al vapor La Cubre fue la más sangrienta de las acciones llevadas a cabo para desestabilizar y destruir a la revolución en sus primeros meses en el poder. El hecho demostró al pueblo cubano de lo que eran capaces sus enemigos y reafirmó su convicción de prepararse para afrontar cualquier agresión, resistir y vencer. Todo el mundo estaba en la Guerra Fría. Al principio del gobierno de Fidel Castro en Cuba, se consideraba que eso era otra victoria para los rusos. Como acostumbrábamos a decir, ahora tenían una base comunista solamente en 90 millas de sus costas.